Un saludo muy especial para todos los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa Espíritu Santo. Antes de empezar la clase de hoy, quisiera hacer una compilación de los 3 talleres anteriores, los cuales ustedes trabajaron en cada una de las clases, desarrollando habilidades como las competencias del saber qué, el saber cómo, el saber cuándo y el saber para qué. ¿Qué es la importancia de estos talleres? Que ustedes desarrollen estas habilidades y pueden utilizar todos esos conocimientos en los quehaceres de la vida cotidiana. En esos 3 talleres vimos el primero, que fue la Declaración de los Derechos Humanos con los derechos fundamentales enunciados en la Constitución de Colombia. El segundo taller fueron las soluciones alternativas de la problemática de la discriminación y cómo se evidencia eso en Colombia. Y había una pregunta: ¿por qué se continúa la discriminación en Colombia? Entonces todo eso ustedes lo hicieron en su banco de preguntas y respuestas, y habían unas preguntas críticas que son las que indican la competencia del saber para qué. También vimos el tema en el tercer taller, los mecanismos para la protección y defensa de los derechos, donde ustedes explican, como van a ver los audios de algunos compañeros, ustedes explican cómo se pueden proteger ustedes y toda la población cuando se le vulneran los derechos. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes, los niños, los jóvenes, son violentados en sus derechos, y hay unos mecanismos en la Constitución para proteger esos derechos. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Cabarcas Barrios y voy a participar con mis primeras 5 preguntas sobre el tema de la Constitución política. Primero, ¿qué es la Constitución política? Respuesta: como sabemos, todos los países del mundo tienen su propia Constitución política, la cual es un manual de convivencia o reglamento que debe ser cumplido por todos los ciudadanos. 2. ¿Qué encontramos en nuestra Constitución? En nuestra Constitución encontramos leyes, derechos, deberes y normas que deben ser acatadas por todos los ciudadanos. También encontramos valores y principios que hacen de nuestra sociedad una sociedad más tolerante y mejor. 3. ¿Qué pasa cuando algunas personas no respetan los derechos y los deberes que indica la Constitución de su país? Respuesta: se producen los delitos, los enfrentamientos y hasta las guerras. 4. ¿En qué tiempo fue inventada la Constitución antigua de nosotros los colombianos? Respuesta: los colombianos tuvimos una Constitución antigua elaborada en 1886 y terminó en la actual en 1991, la cual todavía sigue vigente. 5. ¿Por quién fue elaborada la Constitución actual de nosotros los colombianos? Respuesta: la Constitución colombiana actual fue elaborada en 1991 por un grupo de personas seleccionadas por los colombianos mediante la elección popular y está pensada para hacer valer los derechos y deberes de todos los colombianos. Muchas gracias, Catherine Cabarcas. Buenas tardes, mi nombre es Mariana Lora Villarreal y este es mi taller sobre los mecanismos de protección ciudadana. Primera pregunta: ¿qué son? Los mecanismos de protección ciudadana son los instrumentos instituidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de derechos fundamentales consagrados en la Constitución política que se ejercen mediante acción judicial y cuando fuese posible restituir las cosas a su estado anterior. Segunda pregunta: ¿cuáles son los mecanismos de protección de derechos? Existen varias, como son la acción de tutela, que protege los derechos fundamentales; el habeas corpus, que protege el derecho a la libertad; el habeas data, que protege el derecho al buen nombre y a sacar a la persona de bases de datos de deudores morosos; el derecho de petición sirve para solicitar información.
Buenas, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es Sandra Carolina Rocha Villegas, de grado séptimo 1, y voy a socializarles mi banco de preguntas y respuestas sobre los mecanismos para la protección y defensa de los derechos. Primera pregunta: ¿cómo se ejercen los mecanismos de protección ciudadana? Se ejercen mediante acción judicial y están establecidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución política y, cuando fuere posible, restituir las cosas a su estado anterior. Segunda pregunta: ¿cuáles son aquellos mecanismos de protección ciudadana? Y hablo un poco sobre ellos. El derecho de petición es el derecho fundamental que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas en términos comedidos ante las autoridades o ante las organizaciones privadas que cumplen funciones públicas, por obtener de estas una pronta resolución sobre lo solicitado. Solicitud de petición de información. Es la petición que se hace a las autoridades para que éstas den a conocer cómo han actuado en un caso concreto, entreguen información general sobre la entidad, expidan copias o permitan el examen de la documentación que reposa en la entidad en un término no mayor de 10 días hábiles siguientes a la fecha de erradicación para su respuesta. Peticiones de intereses particular o general. Es cuando se hace llegar a las autoridades una solicitud sobre una materia sometida a actuación administrativa, con el fin que se tomen las medidas pertinentes, sean estas de carácter individual o colectivo. Consultas: es la petición que se presenta a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones y competencias. Estas deben ser resueltas de entre los 30 días hábiles siguientes a la fecha de erradicación. Quejas: es la manifestación que se realiza ante las autoridades sobre las conductas irregulares de servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas, administren bienes del Estado o presten servicios públicos. Reclamos: es cuando se anuncia a las autoridades la suspensión injustificada o la presentación deficiente de un servicio público, que deben resolverse dentro de 15 días hábiles siguiente a su presentación. Manifestaciones: es la opinión del peticionario que se hace llegar a las autoridades sobre una materia sometida a actuación administrativa, que deben contestarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación. Habeas corpus: es un mecanismo para la protección del derecho a la libertad individual. Procede cuando alguien es capturado con la violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando se prolongue ilícitamente la privación de la libertad. Habeas data: es el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en banco de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Acción de tutela: procede para la protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados, ya sea por la autoridad pública o particular. Acción de cumplimiento: es un mecanismo mediante el cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. Acción popular: es un mecanismo judicial encaminado a la protección de los derechos e intereses colectivos para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio y, de ser posible, restituir las cosas a su estado anterior. 12. ¿Cómo debería actuar si alguna EPS no te da los medicamentos necesarios para salvar tu vida? Bueno, hay un proceso que se llama tutela, donde uno como persona puede
presenta la queja de dicha entidad para que le ayuden a obtener el buen servicio que se quiere obtener. Como por ejemplo, en la tutela esa, uno va y monta y pone la queja para que lo ayuden a resolver su problema y esas personas responden. Jóvenes, con este cuarto taller, ¿qué vamos a hacer? Van a ver el video, leen el material que les envié, con el cual van a crear un banco de preguntas y respuestas, así como lo hicieron con los talleres anteriores, donde ustedes expliquen lo que aprendiste del tema. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, vas a crear preguntas literales que demostrarían la competencia del saber qué. Preguntas como cuáles, qué, quién, quiénes, por qué, cuándo, dónde, con quién y para qué. De esa forma tú harías preguntas literales. Serían competencia saber qué. También puedes hacer preguntas inferenciales y preguntas críticas. Entonces las preguntas críticas la mayoría de veces yo te las he enviado, pero en este caso quiero que las hagan ustedes, esas preguntas críticas, como ¿crees que? ¿Qué opinas de? ¿Cómo crees que? Por ejemplo, como vamos a tratar el tema de conflicto, dice, ¿cómo crees que se solucionaría un conflicto dentro de la familia? ¿Cómo calificarías las clases del profesor Pacheco, por ejemplo? ¿Cómo solucionarías el problema de la falta de internet para las clases virtuales? Entonces son problemas o conflictos que cada uno de ustedes puede solucionar de la mejor manera, sin que se les convierta en un problema. También puedes crear preguntas inferenciales teniendo en cuenta la pandemia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si entramos al colegio antes de que pase la pandemia? ¿Qué diferencias hay entre la escuela pública y la escuela privada? ¿Cuál es el motivo del por qué debemos cuidarnos y tener distanciamiento social? ¿Qué conclusiones podría sacar de todo este proceso de aprendizaje virtual? ¿Qué significa para mí dar clases lejos del aula de clases, por decirlo así? ¿Cómo podría solucionar esta situación en el año siguiente? ¿Qué diferencia hay entre la clase virtual y la clase presencial? Jóvenes, como pueden ver, en cada uno de estos talleres hay unos videos seleccionados con anterioridad. Eso lo hago yo en el transcurso de la semana. Escoger el video, escoger el material para que ustedes tengan todo lo necesario para que ustedes puedan desarrollar esas competencias que anteriormente les dije. Entonces, cuando ustedes ven el video y comienzan a crear su banco de preguntas y respuestas, ustedes están desarrollando esas competencias y entre más días ustedes me demuestran que son capaces de desarrollar todas esas habilidades. Entonces, cada vez me siento más satisfecho con ustedes del desarrollo de la clase. Por eso es poca la participación mía para que ustedes desarrollen todo su potencial. Yo hago las pequeñas aclaraciones que les hago, algunos se las hago en privado, otros se las hago en grupo, para que no se sientan afectados o no se sientan que se equivocaron. Entonces, para eso es que les mando esos mensajes en privado. Cuando hago esos elogios de algunos, se lo hago en público, así que para que todos puedan alcanzar todas esas metas que se han propuesto. Bueno, de esta forma llegamos al final de este video. Dios les bendiga. Sigan siendo felices. Pacheco Leticia.